que yo no sé si ustedes, o tú, Jesús, sabes qué día es hoy. ¿Lo sabes? ¿Te has parado a pensarlo? Martes, hoy es ¿no? martes y 13. Y además del año 2013, el único martes y 13 que vamos a tener 13? en este año. Todo lo Toco 13 madera. a nuestro alrededor. Lo que está haciendo Jesús lo están haciendo hoy muchas personas, porque son muchos los supersticiosos. Y no sé si esto nos va a traer mala suerte hoy. ¿Se lo preguntamos a los aragoneses? Martes y 13. ¿Tenemos que ser supersticiosos? ¿Nos ocurrirá algo malo por ser hoy martes y 13? No, yo creo que no. ¿Por qué? Si la vida es así, no, y si piensa uno en eso, tampoco uno saldría de casa. ¿Es usted supersticioso? No que trae mala suerte. Cada uno ya tenemos nuestra suerte, ahí está echada. Yo creo en el destino. ¿Y el destino de hoy qué le dice? De hoy, pues que va a ser un día normal y corriente. También es casualidad, mañana anda que... Ni me acordaba que era martes y 13. Ahora vengo de echar la primitiva, pues entonces ya no me toca. Estáis viniendo en un martes y 13, o sea que os habéis embarcado. Sí, no hay miedo, no hay miedo. Hemos venido ahora mismo, aún nos quedan unos días de vacaciones, pero... O sea que un martes y 13 que te pilla vacaciones como que ya es otra cosa, ¿no? Sí, sí. Me da igual que sea martes y 13. ¿Y de dónde viene esto de martes y 13? El martes pertenece al planeta Marte. El 13, pues en primer lugar, los apóstoles en la última cena eran 13. Jesús echó a Judas, que fue el que lo traicionó. El 13 en el tarot es la carta de los cambios, morir para volver a renacer. ¿Y qué no haría en un martes y 13? Nada, tenemos que seguir trabajando todos, o sea que da lo mismo que sea 13 que 14, aquí no nos salvamos ninguno. Yo nací en martes y 13, por lo tanto para mí es una fecha importante y estupenda. No me digas. Los 13 y martes para mí me dan suerte. Oye, pues no te digo más, quédatelo y que tengas muy buena suerte. Muchas gracias. Venga. Pues a esta señora le daba suerte el martes y 13, no sé a vosotros, sois Yo supersticiosos. creo que hay mucho más escéptico que los que así se declaran. Hay muchos que no dicen la verdad, sino que contestan lo políticamente correcto, pero creo que hay muchos más. Incluso muchos escépticos que caen en el que las meigas no existen, pero a verlas haylas. Yo soy la persona más escéptica, no escéptica, soy absolutamente contrario a cualquier clase de superstición, lo digo de verdad, o sea, respeto a quien crean esas cosas, pero a mí me dan absolutamente igual. O sea, me puedes poner aquí un gato negro, paso por debajo de la escalera, rompo el espejo, abro el paraguas y lo hago sin ningún problema. Pues mantente lejos de mí. Pues Carlos. nada, a mí me da exactamente de amarillo, todo lo que ustedes quieran. O sea, existe el por si acaso. Yo creo por si acaso, y como por ejemplo la superstición de no, niña, no dejaste el bolso en el suelo, que se escapa el dinero, ¿qué? se escapa el dinero y de repente dices, uy, por si acaso, mira, yo sabéis que os digo, que yo creo que son leyendas lo hemos de tenido que estas, poner todos en el bolso que han solo pasado muchas de veces, abuelas, de padres a hijos y demás. Y una vez, la verdad es que en un momento de mi vida yo el 13 me da un poco de como de yuyu, ¿no? Dices, lo que dices tú, comer por si acaso. Y una vez una señora de avanzada edad, muy sabia, una señora muy sabia, me dijo, niña, pero si son los 12 apóstoles de Jesucristo, y dije, pues oye, me dejó ya súper contenta, con lo cual pasé de pensar que me daba mala suerte a pensar que me daba buena suerte. Quiero decir que todo es muy relativo, no hay nada absoluto. Pero me tenéis que reconocer una cosa, que evidentemente todas estas supersticiones no tienen ninguna base lógica, pero que todos tenemos dentro cierto miedo y cierto por si acaso. Y yo estoy pensando, por ejemplo, Carlos, acuérdate que imagínate que tienes que hacer el examen de conducir. Hay gente que va con patas de conejo, con la estampita de la Virgen. Así nos va a las carreteras. No es que cómo va conduciendo la gente para saber lo que pasa. Mucha pata de conejo y poco estudiarse el no sabe ni librito. qué día soy. La gente yo creo que no sabe ni qué es martes ni 13, ¿no? Mira, Bueno, martes y yo no lo sabía. Mientras no nos llega el viernes 13, que es una película que a mí me dio mucho miedo. No, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que también hay una forma que hay que darle algún tipo de explicación a aquello que no podemos controlar y que nos fastidia, y que además hay cosas que a veces que tienes pues mala suerte entre comillas, es decir, que te viene la situación imprevista, inadecuada. Y entonces por buscar la explicación, pues mira, martes y 13, pues seguramente que a alguno te caería una teja en la cabeza, otro que no sé qué, que es que pasar por debajo de la escalera, pues mira, es que tuve un problema luego ese día. Buscas la explicación e intentas hacer algo creyendo que está en tu mano. Si te tocas no sé qué, si te tocas un botón, si subes no sé cuál. Oye, he visto gente que ve un pelirrojo y se toca un botón. Otro que no sé cuál, de verdad. Luego está la picaresca de mamá que suspendió el examen porque era martes y 13, por ejemplo. Claro, haber estudiado. esa me gusta. Concretamente existe la superstición de que el gordo de la lotería de Navidad termine en 13. Ya. Sí, todo el mundo está comprando. Podría ser. Bueno, ya veremos.